Sí. Ya. Me preguntas, amor, ¿cuál es el problema? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Así? Sí, mi amor. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No coincido conmigo mismo. Trato de superar mi contradicción, pero siempre se vuelve a rehacer. Yo no busco coincidir conmigo mismo. Voy por el camino de la injerencia sin fijarme en ninguna. Sin fijarme en ninguna identidad. Pero piensas. Si yo te ayudo con la diferencia, tú me ayudas con la identidad. ¿Y cuál sería nuestro límite? Cuidarnos. Si nos hacemos daño, paramos. Ya, ese es el problema más importante. Coincidir con nosotros mismos. Si nuestro pensar y nuestro actuar coinciden, ¿entiendes? Tú coincides contigo misma, tu pensar y tu actuar coinciden, lo que tú piensas y dices, realmente lo haces. Es imposible porque el pensar se mantiene en otra lógica, en una lógica de identidad, mientras que el actuar es una lógica de diferencia. Cada vez que tú actúas y tratas de repetir una acción, siempre es diferente, siempre. Entonces, si tú quieres coincidir tu pensar con tu actuar, no hay posibilidad. La posibilidad dialéctica es que mi pensar integre mi actuar. Y si mi pensar integra mi actuar, entonces yo lo que estoy haciendo es que lo racional integre lo real. ¿Y cuándo es que lo racional puede integrar lo real? ¿Cuándo? ¿Nunca? Solo en la resurrección. Es decir, cada vez que yo integro lo racional con lo real, yo no estoy haciendo una teoría y estoy tratando de probarla. Porque vamos, yo hago una teoría y diseño un experimento. Estoy totalmente construyendo una realidad. Eso no es lo real. Lo real es lo que está pasando sin que yo lo diseñe, sin que yo construya una realidad. Y lo que está pasando niega mi pensamiento porque tiene otra lógica, una lógica diferencial. Estoy tratando de unir lo diferente con la identidad. Y para unir lo diferente con la identidad, ¿qué debo de hacer? Vamos con la segunda secuencia. ¿Existe Dios? Aquí, párate, mi amor. Okay. ¿Dios existe? ¿Dios existe? Tienes que ponerte un poco más. Ay, caracho, antes pues. ¿Dios existe? ¿Existe la música? Sí. ¿Dónde? En todas partes. La veo. No se ve, se escucha. Sí, exacto. Lo que veo es movimiento y lo que escucho es vibración. Entonces Dios es... Ay, ya me olvidé qué es. La música tiene cadencia. Entonces Dios es la cadencia del movimiento. Esta cadencia no, escucha. Escucho.
Entonces tengo que morir para conocer a Dios. Para vivir. A ver, mi amor, hijita, ¿estás entendiendo esto? Vamos. Yo puedo unir la identidad y la diferencia si primero escucho. ¿Qué es lo que tengo que escuchar? La cadencia del movimiento. ¿Qué movimiento? La cadencia de la vida y la muerte. Porque al final la acción es muerte. Te estás deshaciendo en cada acción. Te estás donando en cada acción. Estás desistiendo en cada acción. Entonces escuchas la cadencia de esta muerte. Y una vez que escuchas, la reproduces y vas a la muerte y a la vida. ¿Entiendes? ¿Puedes comprender eso? Eso es muy importante, lo más importante que te puedo enseñar, porque al final de lo que se trata es que tú escuches la cadencia de la propia existencia. Y en esa cadencia está Dios. En morir. Este morir es una apertura. Veamos la siguiente secuencia. Veamos esto. Porque es muy importante para que aprendas a escuchar. ¿Entiendes? Todo conocimiento es una construcción del poder. Incluso la tuya, Foucault. ¿Eres Dios? No. Ahí al fondo, en tu yo espiritual, ahí íntimo. ¿No te religas a todo y te liberas? Sí. No. 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 Sí. Nuestro yo espiritual se abre al acontecer de esta verdad, pero en nosotros se hace poder. Esa es la pregunta. Mira, ¿eres Dios? ¿Eres Dios? No, pero dime, ¿eres Dios? ¿Qué debo de contestar? Ya, pero ¿cuál es la respuesta? No sé. ¿No lo sabes? Ese es el drama, porque en el fondo eres Dios. Pero cada vez que Dios acontezca en ti, de alguna manera se traiciona, porque se determina en una realidad que has construido. ¿Qué pasa? Volteé la cámara presente. ¿Está bien todo? Sí. Se determina en una realidad que has construido. Y al determinarse en una realidad que has construido, date cuenta, tú estás dentro de la realidad. Y al estar dentro de la realidad, se juega poder, se juegan intereses, se juega tu propia existencia. Entonces, no es que puedas acontecer o revelar el acontecimiento de la vida plenamente, porque el otro te está determinando y tú estás determinando el otro. Entonces, cada vez que tú quieras acontecer en tu yo espiritual, al final se termina siendo ideología, se termina siendo construcción de poder, porque nosotros como seres humanos construimos una realidad. No somos seres naturales que andan en lo real, somos seres culturales que construyen realidad. Es decir, nosotros estamos determinados por el lenguaje. Y el lenguaje mismo es una construcción de poder. Cada palabra oculta algo. ¿Me entiendes? Cada palabra pretende un significado que realmente no lo tiene. Lo tiene en un proceso, en un contexto. Lo tiene en el espíritu, en una metaestructura de la metaestructura que se da cuenta de sí misma. ¿Me entiendes? Ahí realmente lo tiene. Pero en la determinación solo son códigos de determinación. Entonces, ¿cómo va a acontecer esta verdad? Tiene que alterar
esta trama de poder. Y al alterar esta trama de poder, de todas maneras viene una determinación. Y esta determinación mata este acontecer. No lo deja realmente ser. Entonces somos Dios. Por supuesto que lo somos en el fondo. Pero nunca Dios logra acontecer en su plenitud. Por lo tanto, no lo somos. No lo somos. Esto es algo muy importante. Creo que se va a entender poco a poco. Vamos con Wittgenstein. Esto ya es un poco más difícil para entender esto. Vamos. Wittgenstein. Wittgenstein, la figura del lenguaje donde cabe todo lo que se puede decir con sentido. Wittgenstein. Códigos de... Carajo, juegos de lenguaje. Ya, pues, pero no me digas carajo, ¿me has avisado antes? Mi amor, Ya, juegos de no lo lenguaje. recuerdo, ya. Wittgenstein tiene esa etapa, juegos de Ya. lenguaje. Ya, no digas carajo, ya, ahorita me voy y te quedas solito siendo, no friegues, en verdad. ¿Ya? ¿Qué es red de traspaso o traspaso? Red de traspaso. Si tienes una pregunta y no la tienes, Ya. dime, no la tengo. Estoy confiando en que la tienes. Ya. Dime, no la tengo, No y la te explico. tengo. Ya te lo explico. Ya. Wittgenstein, primera figura de traspaso. Wittgenstein, segunda figura, tu red de traspasos y hasta el silencio. ¿Entiendes? Ya. Vamos. Juegos. Del lenguaje, mi amor, juegos del lenguaje. Va. Wittgenstein, la figura del lenguaje donde cabe todo lo que se puede decir con sentido. Wittgenstein, juegos de lenguaje. Wittgenstein, la figura absoluta que integra los juegos del lenguaje. Wittgenstein, los juegos de poder, los juegos de... A ver, los juegos del lenguaje. ¿Qué traspasan a ti? Wittgenstein tiene esa segunda etapa. ¿Quién es Wittgenstein, Kai? Filósofo. Muy bien, ¿qué hizo como filósofo? Reflexionar. Carajo, muchacho, bien. Ya lo digo carajo. La filosofía tiene una vertiente analítica, sobre todo que viene en Inglaterra, pero esto es el círculo de Viena, que viene de todo el positivismo. ¿Y qué es lo que intentan? Intentan limpiar el lenguaje para que el lenguaje sea claro, para que no tenga ninguna ambigüedad, para que la ciencia tenga un lenguaje y al final también la gente tenga un lenguaje donde no haya malos entendidos No, y ¿en donde serio? todo lo que se pueda decir se diga con sentido. Entonces Wittgenstein escribe el Tractatus Logicus, y en ese Tractatus, en este tratado, te dice qué es lo que debe caber en el lenguaje. Y todo lo que no debe caber, todo lo que sea religión y aún la filosofía, no cabe. Lo que cabe es todo aquello que tenga un sentido lógico, toda figura del lenguaje que pueda tener una concordancia con la realidad. Y lo demás no va. Pero esa es su primera etapa. Luego tiene una segunda etapa donde lo que se da cuenta es que el lenguaje es un juego y lo que hay son juegos del lenguaje, donde un montón de cosas están indeterminadas y donde hay un montón de ambigüedades y que él no puede reducir la riqueza de esos juegos porque eso sería ir contra el propio lenguaje y tu universo es tan grande como tan grande es tu lenguaje. Entonces tienes a dos Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus que te ha hecho una imagen limpia del lenguaje y el Wittgenstein diferencial de los juegos del lenguaje. ¿Con cuál te quedas? Con los juegos del lenguaje. No es tan fácil, porque el otro Wittgenstein te está dando una estructura formal, eficaz, sin ambigüedades. ¿Con cuál de ellos te quedas? Entonces lo que hacemos es esto, traspasamos a Wittgenstein. Un Wittgenstein traspasa al otro, pero no queda ahí,
Porque el otro Wittgenstein traspasa al otro. A eso le llamamos exhalación ontológica, traspasamos, y al otro le llamamos inhalación ontológica, traspasamos. Es decir, lo llevamos a la interioridad, y en esa interioridad lo hacemos callar en silencio, que es justo lo que quería hacer Wittgenstein, guardar el respeto íntimo a aquellas cosas que son tan profundas y que al decirlas en el lenguaje las perdemos, las pervertimos. Wittgenstein, al igual que lo está señalando Foucault, pero Wittgenstein está tratando de encontrar una salida, y la salida es ese silencio. ¿Me entiendes? Eso es lo importante, porque si yo tomo conciencia en mi propia razón, lo que tengo que hacer es estructurar un propio lenguaje, como todo artista. Lo que hace un artista, aunque sea el más imbécil pop, el más tarado, el más... hace la construcción de un lenguaje, porque necesita su propio lenguaje para que acontezca lo real. No es cualquier cosa que Picasso haya pasado al cubismo después de todo un proceso. Es porque necesitaba ese lenguaje para poder expresar la verdad, revelar la verdad. No es que yo puedo hablar el lenguaje cotidiano y todo va a estar bien, y no, porque es demasiado limitado para que acontezca la verdad. Y por eso Wittgenstein está tratando de recrear un lenguaje con sus límites, y su castillo de diamantes se cae. Tan pulido que lo ha hecho se cae, porque la realidad tiene diferencias que su lenguaje no puede cantar. Entonces, ¿con cuál Wittgenstein nos quedamos? Vamos otra vez. Pues ya lo dijiste. No, otra vez. Vamos, va. Wittgenstein, la figura donde cabe todo lo que se puede decir con sentido. Wittgenstein, los juegos del lenguaje. Wittgenstein, la figura absoluta, donde integro a los juegos del lenguaje. Wittgenstein, los juegos del lenguaje traspasan la figura, quedándonos en silencio. Traspasos, y vas hasta acá. Traspasos. Muy importante esa marcación, porque tú estás traspasando, como volviendo. Yo exhalo para acá y ella vuelve y termina interiorizando hasta acá, porque en esa interioridad adentro es que se hace un silencio, se hace un vacío, está saliendo del lenguaje para poder escuchar verdaderamente al ser. Es muy importante que salgas del lenguaje para escuchar el ser. No es una cuestión decorativa hacer un lenguaje para... No, es porque solo construyendo tu propio lenguaje es que puedes escuchar. ¿Qué sigue? Vamos con... Aquí nos retiramos un poquito. Veamos lo que pasa en el lenguaje cotidiano, ¿no? Veamos esta realidad. Va, chusma. ¿Esa? Sí, vamos. No seguía esa. Sí, mi amor, No te sí. importa, ¿ya? ¡Ay, no te juntes con esta chusma! Lima sufre del síndrome de Doña Florinda, que consiste en pretender escalar en el estatus social sin transformar la realidad. Y si la criticas, se pone queja. ¿Qué te pasa? No te metas conmigo, nomás te digo, ¿ah? No queda otra que abandonar la vecindad. La vecindad del Chavo nunca cambia.
¿Qué pasa aquí? Lo que sucede es una danza horrible, porque como no hay un lenguaje propio, no hay una investigación interior, lo que te quedas es en el prejuicio que está inscrito en tu lenguaje. Y en el lenguaje cotidiano peruano lo que tenemos es la inscripción de una estructura criolla, limeña, que ve como chusma, ve como algo totalmente peyorativo al interior del país. Entonces, no es que tú estás hablando un lenguaje limpio, es que el lenguaje ya está determinado con prejuicios, conflictos, valoraciones. Y hay un código valorativo apenas hables el español peruano. Y eso es que Lima se pretende superior que el interior del país. Y que el interior del país carga un resentimiento con Lima. Esto produce una danza horrible. Nosotros vemos el pataclán de Queca, y no es casual que Queca esté ahora defendiendo a Porky en la reelección. Lo está defendiendo en la reelección porque ella es eso, esa chica pituca, blanca, que se pretende superior, que estalla en violencia sin ninguna razón y que no quiere desde ningún lado que se transforme la realidad, porque eso implicaría perder su estatus. Y ese es el problema. Esa es la construcción de la realidad que han hecho los peruanos. Esa es la construcción de la realidad que les están dejando a ustedes. Ahora, ¿qué haces con esa construcción de la realidad? La redeconstruyes. Agarras esa construcción de la realidad y la haces nada, la haces polvo, la redeconstruyes. La inhalas y desactivas los registros que están inscribiendo en tu inconsciente. De eso se trata todo. Inhalo todo este lenguaje, desactivo, pero lo que tengo que hacer es luego exhalar un nuevo lenguaje, con nuevas palabras, con una nueva sintaxis, con una nueva morfología. ¿Entiendes? Eso es lo que hace el trabajo artístico. Esa es la chamba, y es una chamba durísima. Es una chamba durísima porque es crear un nuevo lenguaje. Es una chamba durísima. Y eso es lo que hace un artista. Si un artista está haciendo la acción y todo, lo que está creando acá es un lenguaje de movimiento nuevo. Si un actor está gesticulando, está creando todo un lenguaje nuevo de percepciones, valoraciones, gestualidades, acciones, de intención, está creando todo un lenguaje nuevo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque está muriendo a la realidad que se ha construido, está desapropiándose de ella y no está dejando que esta misma se apropie de él y está construyendo algo distinto. ¿Entiendes? Y eso requiere de mucha concentración. La clave de todo esto es amar la falta. Veamos la falta. ¿Lo tienes? Como a ti mismo. Nada más como a ti mismo. ¿Lo tienes? No. Nada más como a ti mismo. ¿Qué es la falta? ¿Tienes? Sí, pero ¿cómo empezamos? Y empiezo, no te preocupes. Deseo. Logro mi deseo. Deseo. Logro mi deseo. ¿Me diste el problema? Por eso te pregunté que cómo empezaba. Siempre queda un resto Ya. que no se alcanza. Ok. Vamos otra vez. Deseo. Logro mi deseo. Deseo. Logro mi deseo. Siempre queda un resto que no se alcanza. La falta. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Debo amar mi falta. Como a ti mismo. ¿Qué es tu falta? Soy yo. Ahí está la clave de todo. La falta. ¿Entiendes? Es la base de la pobreza del espíritu. Es la bienaventuranza más importante. Amas la falta. Porque la falta nunca se logra llenar. Y entonces tienes que aprender a amar esa falta. No hay posibilidad de que tú logres llenar la falta. Siempre queda un resto que no se alcanza. Lacan diría el objeto A, como cuando le pones una zanahoria a un caballo y el caballo corre para tratar de alcanzarla, pero nunca la va a alcanzar. Porque ese objeto A no es otra cosa que tú mismo en la realización plena. Pero ese tú mismo en la realización plena siempre es alguien que está rogando por la gracia inmerecida, por el favor de Dios. Está rogando desde la falta. Y esa es la posición humana. La posición humana no puede ser el que da, porque no es que tenga mucho que dar. No es el que recibe y se llena, no. Es el que siempre está aperturado a la gracia. Y está ahí, aperturado a la gracia, viviendo desde la falta, reconociendo la falta, que siempre va a estar, reconociendo la pobreza del espíritu. Esa pobreza del espíritu también es una pobreza material. No es por nada que uno elige vivir en la pobreza. Es una estupidez pensar vivir en la riqueza, en el lujo, en el confort, en la burguesía, porque eso es la muerte del espíritu. La muerte del espíritu. ¿La pobreza acaso es la riqueza? La pobreza, como pobreza espiritual, cuando yo elijo, no cuando las condiciones materiales me lo imponen. Porque si las condiciones materiales me lo imponen, como Buda, entonces es terrible. Buda tuvo todo y él eligió irse a vivir de pobreza total en esta pobreza de espíritu para encontrar luego el justo medio. Pero si yo no he tenido, y entonces ¿cómo puedo renunciar a lo que no he tenido? ¿Me entiendes? No, al contrario, yo voy a querer tener, porque no he tenido. Y es lógico que quiera tener. Es más, tendría que tener para poder renunciar realmente. Porque la pobreza del espíritu, aceptar la falta, es aceptar el hecho de que nunca vamos a estar completos y que nuestra verdadera completud es esta, ¿no? Es vivir abiertos a la gracia de Dios, al favor de Dios. Es esta la verdadera. ¿Entiendes? Y eso implica estar abiertos a la providencia, a que Dios nos dé el pan de cada día. Eso es lo que implica, ¿me entiendes? Vivir en esa pobreza de espíritu. Querer entrar en un estado burgués, cómodo, y si el proletariado va a querer eso, pues es peor que el burgués. Porque al final lo que está buscando no es ser, lo que está buscando es parecer. El ser verdadero está en la falta siempre. Y la falta nunca se logra llenar. La falta solamente se logra en la gracia de Dios, en el favor inmerecido y en la humildad con la que se recibe cada día la comida, cada día el abrazo, cada día la palabra, cada día la enseñanza, cada día la vida. Porque sabes que estás siempre en falta, abriéndote a recibir al final la vida. Vamos con el otro que hicimos ahora hoy día, la primera secuencia, la tristeza. ¿Qué haces? Me pongo triste. ¿Por qué? Porque es la puerta a la verdad. ¿Lo tienes? ¿Te vamos? Creo que sí. Vamos. ¿Qué haces?
qué? Porque es la puerta a la verdad. No. La tristeza es la apertura al camino de la introspección. Solo se investiga rigurosamente adentro, con una voluntad cruel, para revelar la verdad. La puerta se entreabre. Si no, es pura patología. Y es que eso es lo que no soporta el sistema, la tristeza. La tristeza. Pero si la tristeza no es una investigación introspectiva en lo que te está pasando adentro, es pura patología. Es un querer ¿cómo se llama? Autolamerte las heridas, autocomplacerte. ¿Me entiendes? Es una autocompasión mísera de ti mismo y eso no tiene sentido. La tristeza como introspección interior tiene que ver con investigar lo que realmente te está doliendo, lo que está pasando. ¿Qué es lo que te está doliendo ahora? Vas a cumplir 13 años mañana. ¿Qué es lo que te está doliendo ahora? ¿Es acaso que le voy a decir a una cámara lo que me está doliendo? ¿Qué dices? Estoy siendo grabada. Ya. ¿Crees que le va a decir una cámara lo que le está doliendo? Eso lo estoy diciendo. ¿Por qué lo debería decir? Tú mismo dijiste, es algo íntimo que ella lo tiene que Sí. no tiene por qué decírtelo, ni mucho menos una cámara, ni mucho menos de cuánto desconocido. Sí, es cierto. Y aún así, había una reunión de Malcolm X con Cassius Clay, con que va a ser Mohamed Ali, el mejor boxeador. Si no me equivoco, con Sam Cooke, que es un gran cantante de soul, y con un jugador de fútbol. Y Malcolm X cuestiona al cantante y le dice, mira lo que está cantando Bob Dylan, que llegó a tener el Premio Nobel de Literatura. Y mira lo que cantas tú, entretienes a los blancos. Y él dijo, ¿y por qué yo tendría que cantar canciones tan como estas, que al final no me van a dar plata y van a hablar de mi interioridad y de mi tristeza y de mi por qué? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Me entiendes? Y él le dice, porque estamos en una guerra. ¿Y qué entonces que somos armas? No es que seamos armas, es que lo tenemos que hacer si entendemos el contexto en el que estamos. Y en ese contexto luchamos una guerra por ser humanos, para que el blanco no nos vea como unos negros esclavos o como sus chulillos, sino que nos respeten nuestra dignidad profunda. Y le mandan a la mierda a Malcolm X. Pero luego el cantante canta una canción hermosísima que le viene de lo profundo del alma y que revela todo su ser, que más o menos dice que él nació en el río y que el río, no sé, algo por ahí va. Cassius Clay se convierte en Mohamed Ali y se pasa al islamismo, ¿entiendes? Para justamente tensar esta relación con el blanco del norte. Lo que está haciendo es hacerle creer al negro que tiene derechos cuando realmente lo está explotando. Y Malcolm X tensa, y al final a Malcolm X lo mata, ¿no? El negro sí, el negro futbolista se dedica a hacer cine y se olvida de todo porque al final él no quiere ser un arma de nada ni de nadie, al final él quiere su propio éxito y su propia vida. Pero los otros sí entienden que hay una guerra, yo diría una guerra al imaginario, donde nosotros luchamos por ser humanos, ¿entiendes? Entonces sí, tú puedes decir,
¿Qué chucha es mi vida privada? ¿Para qué mierda voy a dar mi vida al espacio público? Y es como una especie de sacerdote el artista, ¿no? Que se sacrifica ante todos como un cordero para que todos se vuelvan cada vez más humanos. Veamos con la otra secuencia. Veamos esto, ¿no? Veamos la secuencia de Comte, que de pronto tiene mucho que ver. No la recuerdo. Él es Augusto Comte, padre del positivismo. Él inventó su propia religión. Paradoja de las paradojas. Terminó. ¿Lo tienes? Él es Augusto Comte, padre del positivismo. La infancia de la humanidad fue la religión. Su adolescencia fue la metafísica. Y su adultez es la ciencia. Él creó su propia religión. Orden y progreso. Adoró a una mujer que nunca lo amó. ¿Contradicción? ¿Cómo era? Paradoja de las paradojas. Paradoja de las paradojas. El El padre del positivismo amó a la negación. a la negatividad. A la negatividad. Otra vez. No. Va. Él es Augusto Comte, padre del positivismo. La infancia de la humanidad fue religiosa. La adolescencia fue metafísica. Y su adultez fue científica. Él creó su propia religión. Orden y progreso. Adoró a una mujer que nunca lo amó. Paradoja de la paradoja. Otra vez, por favor. No, pues que se me va. Otra vez, mi No, amor. no puedo hacerlo otra vez, ya se entendió. No, Paradoja de la no, paradoja. otra vez, por favor. No. Va. No, ya me aburro. Va. Ah. Hazlo. No puedo. Si puedes, mi amor, lo puedes hacer. Ay, él es Augusto Comte, padre del positivismo. La infancia de la humanidad fue religiosa. La adolescencia de la humanidad fue metafísica. Y su adultez fue científica. Él creó su propia religión. Orden y progreso. Adoró a una mujer que nunca lo amó. Paradoja de la paradoja. El padre del positivismo amó a la negatividad. ¡Prostituta! Ay. Bueno, sigo sin entender por qué lo sigo amando. Esta mujer que amó a Augusto Comte siempre él la trató mal. Y esto es lo loco, porque Augusto Comte es el padre del positivismo, el fundador de la sociología. Los padres de la sociología son Marx, Durkheim, Weber y Comte. Y este científico positivista al final terminó adorando la negatividad a una mujer que nunca lo amó y la otra mujer que siempre lo amó y que siempre lo acompañó, que hasta lo salvó cuando se estaba ahogando, lo salvó también económicamente, él siempre la odió. Es decir, el positivista vivió en la negatividad, el orden y el progreso. Él inventó su propia religión, es la bandera de Brasil, orden y progreso. ¿Me entiendes? Esto es lo loco, porque al final el positivo
termina siendo el más negativo. Eso es lo terrible. ¿Entiendes? Y el negativo también termina en la positividad. Veamos el caso de Marx para terminar ya todas las secuencias. ¿Ves? No lo recuerdo, recién lo hemos hecho el día. Sí. ¿Quién eres? Vamos a leer. Tu odio envejecido de la serpiente que estaba en tu corazón ya se agotó. ¿Recuerdas? Ya. ¿Quién eres? Ulaner, el Prometeo de Marx. Marx escribió cuando era adolescente. No me sueltes. Fui creado para destruir al mundo con la poesía como maldición. ¿En serio? Puedo verlo en tus ojos. El odio ha envejecido. La serpiente que tenías en el corazón ya se agotó. Caigo de rodillas. Y conmigo cae un tiempo. Las estrellas ya no son clavos en mi corazón. Esto es muy importante. Si leemos todo el poema de Marx, lo que vamos a tener es... Esta es la última secuencia, ¿no? Ya fue la última secuencia. ¿Ya fue? Sí, ya fue. Ya, chao, me voy. No, quédate ahí, por favor. ¿Por qué? Vamos, este es el poema. Este ya es el poema retraspasado. La hora no expiró, solo cayó de rodillas y yo con ella. Escuché entonces el rechinar del universo, no como máquina enemiga, sino como hueso húmedo, aprendiendo nuevamente a respirar. Las estrellas seguían allí, pero ya no parecían clavos martillados sobre el cadáver de Dios. Eran heridas abiertas por donde la noche sangraba con pasión. Yo, Ulanem, el maldito, el que quiso escupir sobre la eternidad, sentí de pronto que incluso mi blasfemia pedía auxilio. El odio había envejecido dentro de mí. Era una vieja bestia, comiéndose sus propias patas en un rincón del tiempo. Entonces vi mis manos. No estaban cubiertas de sangre, sino de nombres. Todos los nombres que había destruido para no escuchar el mío. La víbora seguía allí, enroscada alrededor del corazón, pero ya no ardía como reina, temblaba. También ella estaba cansada. Y el abismo. ¡Oh, el abismo! Ya no abrió su boca para devorarme. Abrió sus pulmones, respiré. Y al respirar algo imposible ocurrió. La muerte dejó de empujar. El vacío no estaba vacío. Detrás de toda ruina había un campo silencioso, donde las cosas no luchaban por existir, simplemente aparecían. La piedra, la lluvia, el rostro de un enemigo, la mano de mi madre, el caballo exhausto, el mendigo, la prostituta, el niño que mira las cenizas como si aún pudieran calentarlo. Todo surgía y desaparecía dentro de una misma respiración. Entonces comprendí por qué el tiempo rugía hacia adelante. No era hambre, era parto. Yo había llamado condena el trabajo terrible del devenir. Había llamado infierno aquello que no podía controlar. Había llamado mentira a toda belleza que no me perteneciera. Y sin embargo, allí, en el fondo de la noche, cuando incluso mi nombre comenzaba a desprenderse de mí, algo permaneció. No un Dios, no una idea, no una victoria, un vínculo invisible, frágil, insoportable, como si el universo entero se negara secretamente a dejar caer una sola cosa fuera de la respiración. Entonces lloré, no por culpa,
no por miedo, no por salvación. Lloré porque por primera vez ya no necesitaba destruir el mundo para sentir que existía. Y el silencio, ese viejo verdugo, se sentó a mi lado como un hermano exhausto. Ninguno habló. Las montañas respiraban. La eternidad ya no era una prisión. Era una puerta abierta que jamás terminaba